Si tú eres maestro de escuela sabática y te preparas para dar la lección este próximo sábado, este video es para ti. ¿Quieres seguir aprendiendo a dar las clases como la daban los maestros de hace 20 años? No tienes que ver este video. Pero si quieres aprender a dar la clase de manera diferente, entonces este video es para ti. La pedagogía ha cambiado con el paso de los tiempos. La forma de enseñar en estos días no es la misma forma que aprendieron nuestros padres y mucho menos nuestros abuelos. Con el paso del tiempo, la pedagogía ha venido evolucionando y nosotros como maestros de escuela sabática debemos de evolucionar en la forma de enseñar dentro de nuestras clases. Hay dos formas de dar la lección de escuela sabática. Número uno es usando lo tradicional. Tú te paras enfrente de tu clase, ocupas media hora para hablar de lo que el tema de la lección dice y 80% de lo que tú crees acerca de ese tema. Y número dos, hacerlo participar de una forma pedagógica en que todos puedan aprender. En esta oportunidad estudiaremos la forma como podemos enseñar en la escuela sabática de una forma actualizada. Y para ello les invito a que busquemos en nuestras cartillas la lección de esta semana, que lleva por título, normalmente nosotros así iniciamos mencionando el título de la lección, y en este caso no va a ser la sección. Bienaventurados los que creen. En esta lección de escuela sabática vamos a necesitar algunos testigos. Tomemos en cuenta que lo estamos haciendo de una forma pedagógica actualizada. Vamos a necesitar varios testigos. El primero de ellos es Abraham. Tú llamas a uno de los miembros de tu clase, le pides que se pare frente de ti y le dice: tú vas a ser Abraham. Y entonces él se para delante de ti. Muy bien. Luego llamas a María. Vienes y le pides que pase María y se para al otro extremo, tú sigues en el centro y ella va a representar a María. Ella es otro miembro de la clase de escuela sabática. Posteriormente invitas que pase contigo a Pilato. Pilato es un hermano que va a estar representando a Pilato allí. De los miembros de la clase va a representar a Pilato. Repite que a cada participante no se le olvide ninguno de sus personajes. El primero de ellos es Abraham, el segundo de ellos es María y el tercero de ellos es Pilato. Posteriormente a Pilato, el cuarto participante será otro varón que llamaremos Tomás. Tomás estará representado por uno de los hermanos, puede ser un joven adulto que pueda estar representando a Tomás. Y por último, vas a llamar a un miembro por su nombre y él va a representar a ese miembro como tal, pero por su nombre. No va a ser ningún representante de algún personaje del Nuevo Testamento. Muy bien, ahora ya tenemos allí el personaje. Puedes hacer dos maneras. Manera número uno, tú llamas de manera improvisada en el momento que está allí. Y número dos, si tú ya sabes quiénes van a participar contigo en escuela sabática, entonces tú puedes llevar algo como esto, una bufanda, y al que vaya pasando algo para identificarlo, tú le dices: tú serás Abraham, y le colocas sobre sus hombros para que recuerde que nosotros somos visuales y aprendemos viendo. Entonces él es Abraham. Muy bien, él va a estar representando a Abraham. Luego va a pasar una hermana, puede llevar una toalla, se la coloca sobre su cabeza, ella va a representar a María. Ella representa a María y ella va a estar allí representando a María. Posteriormente llevas a alguien y llevas a Tomás. Puedes llevar otra túnica, otra bufanda y se la coloca sin ningún problema a Tomás para poderlo identificar con facilidad y que el miembro pueda identificarlo. Para el último participante no necesita ningún tipo de disfraz
porque este es el miembro como tal. Muy bien. Recordemos que cada uno de estos participantes son testigos de que Jesús es el Hijo de Dios. Dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la función que ellos tienen que hacer. Ahora, si ellos han estudiado la lección, en lugar de ir de un día por día, es decir, estudio por día, comenzando el domingo, vamos a comenzar con Abraham. Y tú le preguntas a Abraham, Abraham, ¿cuál es el testimonio que tú das que el Hijo de Dios es, que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces dejas un tiempo para que el hermano te responda, puede hacer uso de su cartilla, y si no, él se dirige a la congregación y le dice, hermanos, ¿alguien me ayuda a recordar lo que dice el día domingo con respecto al testimonio que Abraham dio acerca de que Jesús es el Hijo de Dios? Y ahí nosotros podemos ver que Abraham recibe una bendición donde le dice, en ti serán benditas las naciones, todas las naciones. Esa puede ser la respuesta de Abraham. Entonces, y que ahí a Abraham se le dio la profecía. En ti serán benditas todas las naciones. A Abraham le dices, a él lo señalas y le dices, a él representa a Abraham y él recibió la promesa de que en su simiente van a ser benditas todas las naciones. Él es Abraham, él recibió la promesa que serán benditas todas las naciones. Ahora, en Jesús dice, yo soy. Jesús cuando se presenta, Juan dice, Juan cita el texto de Abraham, que se refiere a Abraham. Le puedes pedir al hermano que le dé lectura. Allí en San Juan 8:58, les aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces, el primero que dio testimonio es Abraham, diciendo que en él iban a ser benditas todas las naciones, porque de la generación de Abraham iba a venir Leví, el padre de David, iba a venir la generación de Jesús. Entonces, a Abraham se le da la profecía, y en Jesús se presenta yo soy, donde se cumple en Jesús esa profecía. Entonces, Abraham desde el pasado daba testimonio que el que iba a venir iba a ser el Hijo de Dios. Abraham fue el padre de la nación judía. Recibió la promesa que todas las naciones serían benditas por medio de él. Esta bendición llegó a través del Mesías, nacido de su linaje. Y Jesús dice, yo soy el que predicó Abraham. Yo soy la promesa de Abraham. Entonces Abraham da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese yo soy es el mismo que se presentó ante Moisés y le dijo, cuando le dice al faraón, ¿quieren saber quién te manda? Diles, yo soy. Entonces el pueblo de Egipto y el faraón se negaron a creer en el Dios de Moisés. Ahora los hijos de Abraham se niegan a creer en Jesús, el yo soy, el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el que da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? Correcto, Abraham. Y lo dio desde Génesis, y en Jesús se cumplió esa escritura. En San Juan 8:58 les aseguró, antes que Abraham, antes que él existiera, yo ya existí. Muy bien. Si el hermano que representa a Abraham quiere aportar algo, es el momento. Y si algunos otros hermanos quieren hacer referencia, es el momento. Pero tomemos en cuenta que Jesús comienza buscando personas que den testimonio de los patriarcas del Antiguo Testamento. Ahora llega el momento de María Magdalena. María testifica y reconoce a Jesús. ¿Qué significado tenía aquí las actitudes, las acciones de María? ¿En qué sentido daba testimonio de quién era Jesús? Según San Juan capítulo 12, versículo
1 al 3. En San Juan 12, del 1 al 3, nosotros leemos la fiesta que Jesús tenía ahí frente en la casa de Simón y conocemos la historia que María, al ungir los pies de Jesús, ella estaba reconociendo que no era un hombre cualquiera. Estaba dando fe de que Jesús era el Hijo de Dios. El perfume era muy caro, su valor equivaldría a aproximadamente el salario anual de un trabajador común. María probablemente trajo ese regalo como una expresión de gratitud al Salvador por el perdón de sus pecados y por la resurrección de su hermano. Puedes preguntarle a la hermana que está representando a María: María, ¿qué te motivó a ti donar ese perfume tan costoso? Y deja que la hermana responda según San Juan capítulo 12, del 1 al 3. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Una vez que ella haya dicho que lo que le motivó fue el perdón que Jesús tuvo de ella por sus pecados, entonces tú puedes preguntarle: María, ¿tú reconocías que Jesús era el Hijo de Dios? Ella va a decir que sí. Entonces va a decir: ¿por qué reconocías que Jesús era el Hijo de Dios? Entonces ella va a dar sus motivos, puede apoyarse en la lección del día lunes y ella va a justificar por qué ella consideraba que Jesús era el Hijo de Dios. Tomemos en cuenta que frente a María estaba Simón. Simón era un hombre de la sinagoga, miembro del pueblo judío, pero mientras ella derramaba el vaso de alabastro sobre sus pies, Simón dudaba de que Jesús fuera el Hijo de Dios, y Jesús reprendió su pensamiento y Jesús dijo: esta mujer me ha ungido no los pies, sino me ha ungido para mi muerte. Entonces el ungimiento también lo recibían los reyes, pero el trono que Jesús iba a ocupar no era el trono de los césares, sino era la muerte, y Jesús había sido ungido, preparado para eso. Recuerden que Simón de Cirene y Nicodemo le iban a llevar ofrendas, pero cuando él ya iba a estar muerto. Sin embargo, esta mujer, más valiente que todos los hombres, se atrevió a hacerlo, y reconociendo públicamente que Jesús era el Hijo de Dios. No solo Moisés, no solo Abraham daba testimonio a través de las Escrituras que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora María, de manera pública, declara que Jesús es Hijo de Dios de una manera práctica. Es lo que Jesús hace. Muy bien, después de haber testificado acerca de Abraham y María, ahora vamos a ver lo que dice Pilato. Pilato es el otro testigo. Y entonces le vas a preguntar allí a Pilato: Pilato, ¿por qué repetiste 3 veces que Jesús era inocente? Y deja que Pilato responda. Porque ninguna prueba lo vinculaba, estaba claro que Jesús era inocente. Y una pregunta desgarradora: Pilato, si tú sabías que Jesús era inocente, ¿por qué lo crucificaste? Pilato seguramente va a decir: por temor a lo que iban a pensar los demás. No tuve el valor, fui cobarde. Por eso lo crucifiqué. Ahora, Pilato, ¿por qué escribiste sobre la cruz: Jesús, Rey de los judíos? Pilato va a agachar la cabeza y va a decir: porque reconozco que Jesús era el Rey de los judíos. Era el Hijo de Dios. ¿Cuántos testigos llevamos ya? Abraham,
María y Pilato. Estos fueron los testigos antes de la cruz. Pilato fue testigo público de que Jesús era el Hijo de Dios. Aunque no creyó en él como Salvador, reconoció que era Hijo de Dios, pero por miedo a la presión social, no lo aceptó como tal. Aunque el gobernador condenó finalmente a Jesús a muerte, proclamó 3 veces su inocencia, y sobre la cruz escribió: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Cumpliendo su testimonio acerca de quién era Jesús, sin embargo, a pesar de su testimonio en favor de la inocencia de Cristo, lo condenó a muerte. Pero Pilato sabía que Jesús era el Hijo de Dios. No había motivos para dudar. Cuando empezó su ministerio, Abraham daba testimonio que Jesús era el Hijo de Dios. En su pleno ministerio, María reconoció de manera pública de que Jesús era Hijo de Dios. Y momentos antes de finalizar su ministerio, Pilato reconoce a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Ahora veamos el último testigo de que Jesús fue Hijo de Dios. Ahora pasaremos después de la cruz, es decir, en su resurrección. Y es el momento que aparezca Tomás. Tomás ya no era uno de los de afuera, ahora Tomás era uno de los de adentro. Tomás era uno de los 12. Y a él se reconocía, le costaba reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, aun cuando había resucitado. Qué triste. Porque al inicio de su ministerio Juan decía: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Después de estar con María, él cuenta la historia de los labradores malvados que iban a crucificar a Jesús. Y luego, en el juicio, lo condenaron. Es decir, que todo su ministerio, pocos, muy pocos, lo reconocieron como el Hijo de Dios. Al contrario, fue llevado a la cruz porque no creyeron que era el Hijo de Dios. Esa fue la causa por la cual lo llevaron a la cruz, porque ellos no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Pero bueno, murió. Y ahora que ya resucita, va a buscar a sus apóstoles. Y ahora dice: voy a ver a mis apóstoles a ver si ellos creen. Sin embargo, con la bienvenida que recibe de Tomás no era la bienvenida que él quería recibir. Sin embargo, Tomás dijo: si yo no meto las manos, mis dedos en los costados de sus manos, no creo. Qué terrible. Recordemos que Tomás es el testimonio que él da posterior a la cruz. El Evangelio de Juan se opone a la perspectiva ver para creer. Ese no es la filosofía del cristianismo. Yo no necesito ver para creer, yo necesito creer para ver. Al contrario. Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias. Tomás dio testimonio que Jesús era el Hijo de Dios en Juan capítulo 20 y versículo 28. Pídele al que represente a Tomás que le dé lectura al versículo de Juan capítulo 20 y versículo 28. Y en Juan 20, 28 nosotros encontramos que la palabra de Dios dice de la manera siguiente. Juan capítulo 20 y versículo 28 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos y con ellos llegó Tomás, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Lo que nosotros podemos entender allí en el contexto de Tomás es preguntarle a Tomás: Tomás, ¿por qué dudaste que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Por qué no creías que Jesús era el Hijo de Dios? Y dejemos que Tomás exprese sus motivos por los cuales él basaba la conclusión de que Tomás dudó. En el versículo 28 de San Juan 20, 28 dice:
Entonces Tomás respondió y dijo, sí, Señor mío y Dios mío. Al final, Tomás reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y finalicemos con nuestro último participante, que él representa a cada uno de nosotros. Nosotros somos testigos. No porque lo vimos, al igual que el primero de los testigos, que era María, nosotros no lo vimos como Pilato, no lo vimos como Tomás, nosotros lo vimos como Abraham, el que iba a venir. Ahora nosotros lo vemos por fe como el que ya vino. Y según versículo 29 de San Juan 20:29 dice, Jesús les dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron en él. Tú le puedes preguntar al que representa a la iglesia de hoy, ¿cómo es que tú crees en Jesús, que es el Hijo de Dios, si nunca lo has visto? Y él tiene que responder lo que dice San Juan 20:29, por la promesa que Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creyeron, aunque no lo vieron. Yo soy de esos. No lo he visto, pero he creído que es el Hijo de Dios. Hay unos 2000 años después, también nosotros como seguidores de Jesús tenemos el privilegio de dar testimonio de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es importante. La forma de testificar de Jesús es de 3 maneras. Número 1, cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Y pregúntale en pocas palabras al que está allí presente. Hermano X, ¿cómo era su vida antes de conocer a Cristo? Deja que él responda. Número 2, ¿cómo llegó a conocer a Jesús? Él va a dar su respuesta. Número 3, ¿cómo es su vida hoy después de conocer a Jesús? Y él va a dar su respuesta. Cuando él haya terminado, tú le dices, hermanos, ese es el testimonio que Jesús nos pide hoy. No es solamente decir, creo que Jesús es el Hijo de Dios. No, es que a los de mi círculo de influencia, yo tengo que decirles cómo era mi vida antes, cómo yo me encontré con Cristo y cómo es mi vida hoy después de haberme encontrado con Cristo. Eso es dar testimonio. Eso es dar testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Si el tiempo lo permite, creo que no porque va a ser poco, puedes hacerle esas mismas preguntas a los que pasaron contigo. De manera breve, hermano, ¿cómo era su vida antes? ¿Cómo se conoció con Cristo? ¿Y cómo es su vida hoy después de haberse encontrado con Cristo? Y si no, dile, cuando tú aprendas a responder esas 3 preguntas, entonces estás preparado para ser testigo de que Jesús es el Hijo de Dios. Gracias a todos los que nos acompañaron. Ahora vamos a finalizar con una oración y finalizas el repaso de la lección. Que Dios pueda bendecirte y pueda servir de bendición, como dijo Abraham, te bendeciré para que seas bendición. Que Dios te bendiga.